gustaría arrancar quizás por algo como muy simple y muy sencillo, que es el hecho de qué cosa nos puede llegar a motivar a nosotros a poder prestarnos atención y darnos esa posibilidad de cuidarnos. Y acá entra todo en juego, obviamente, la concepción que tenemos hacia nosotros mismos. Y esto es como muy importante, muy valioso. Vos no vas a cuidar algo que no consideres que sea importante. No vas a cuidar algo que no consideres que sea valioso. No le vas a brindar atención. Y muchas veces, y esto a mí me quedó muy resonando cuando lo escuchaba de una persona, que es el hecho de que muchas veces cuidamos más algo, un objeto, hasta, qué sé yo, el auto o algún objeto de valor, que lo consideramos valioso, lo cuidamos más que a nosotros mismos. Muchas veces le prestamos más atención del tipo de combustible que le vas a poner al auto que el alimento que vos comes en tu plato. A veces como que le brindamos más dedicación y atención hacia algo que en vez de hacia nosotros mismos. Y esto es como un pilar, por lo menos para mí, el hecho de poder darse cuenta de cuál es el valor que yo tengo para mí mismo, como para poder brindarme esa atención y ese cuidado. Esa valoración personal que uno se la brinda, ya sea que la fue construyendo en forma positiva o viene tratando de construir todo lo negativo como para poder irse hacia algo positivo, por lo menos paulatinamente ir prestándole esa atención, si uno no lo considera valioso, es muy difícil que uno quiera cuidarlo. Es más, muchas veces pretendemos de que otros nos cuiden porque en cierto sentido nosotros no nos cuidamos. A veces estamos esperando que otro nos brinde ese cuidado y todo, o el planteo y el pedido en sí es hacia nosotros mismos, del hecho de decir, a ver, ¿cuándo te cuidás a vos mismo? Entonces, o a vos misma. Es importantísimo que podamos realmente considerar, detenernos, saber cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia nosotros. Cuál es la visión que nosotros tenemos de nosotros. Cuando nos miramos al espejo, cuando hacemos contacto con nuestro cuerpo, cuando hacemos contacto con nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestros deseos, cuando empezamos a brindarnos esa atención y esa dedicación, ¿qué es lo que surge? Surge aquello que se debería, surge aquello que tendríamos que ser, lo que no se logró, hay como una demanda de algo que se tiene que hacer, o hay un planteo y una posibilidad de detenernos y decir la verdad, que lo que resalta en mí es el hecho de que me amo, que me quiero, que me estimo, que me valoro. Por lo general no es lo más habitual, eso es la verdad. Normalmente entramos en una vorágine de querer lograr cosas, de conseguir metas y objetivos, y nos perdemos de vista de que de pronto en ese correr hacia algo terminamos pagando un precio muy alto sobre nosotros mismos. O sea, todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos logrando y lo que no vamos logrando y hacia dónde estamos yendo termina teniendo un costo para nosotros mismos. Por eso es valioso darse cuenta de que antes que el objetivo está el camino, que aún antes del camino está la compañía, que aún antes que la compañía estoy yo mismo. Y esa escala de sentido que uno necesita poder tener, de que uno es responsable sobre uno necesita brindarse ese cuidado y esa atención hacia sí mismo, y poder de esa manera y desde ese lugar también brindarse a los demás, brindarse al camino, brindarse al objetivo, brindarse a todo aquello que se pueda llegar a ir dando en la vida. Ahí es donde uno se puede dar cuenta de lo importante y lo valioso que termina siendo uno. Ese valor y esa importancia es la que me lleva a mí a cuidarme. Si yo considero de que estoy incompleto, si yo me considero de que algo me falta, que estoy necesitando algo, que algo no, para poder ser feliz, para poder alcanzar algún objetivo puntual, para que me complete, y tengo toda esa actitud en mi vida, que la tuve obviamente, siempre buscando aquello que pareciera que te pudiera salvar o aquello que pudiera darte, ¿no?, lo que hace falta para ser feliz.
eh, uno necesita siempre hacer algo para merecer, algo para lograr. Terminás pagando a veces precios muy altos, permitiendo que otras personas te usen y abusen. Permitís muchas veces o permitís o no podés establecer un límite, ¿sí? Y ese límite hace referencia a esa actitud interna en el cual vos dejás que te usen, vos permitís. Y yo sé que esto es como muy entretejido, que uno podría decir, por más que uno se permite, porque uno termina vinculándose con alguien abusivo y por qué el abusador en sí ejerce ese abuso. O sea, no estamos hablando del daño ni estamos hablando del abusador, sino el hecho de esa actitud simple de en el trabajo, por ejemplo, no poder decir que no cuando tenemos que decir que no, porque si no entramos en colapso y de pronto el estrés nos inunda. O mismo en casa, cuando tenemos que pedir ayuda, a veces tenemos como muy asumido de que este es mi rol, esta es mi función, yo lo tengo que hacer, de alguna manera lo tengo que lograr, y nos sentimos abrumados ante la situación que nos aplasta y nos pasa por encima. Y a veces el cuerpo te va dando señales, te va haciendo planteos del hecho de que estás muy en automático, que estás haciendo cosas fuera de tu límite, estás yendo más allá de tus fuerzas, estás yendo más allá también hasta de tu energía mental. De pronto estás como anulada, anulado, te sentís que estás colapsando. Y el cuerpo empieza como a tirando señales, ¿no es cierto? Con ciertos dolores, ciertas afecciones, ciertas molestias, olvidos y un montón de cosas que el cerebro y el cuerpo en sí nos termina planteando la necesidad de despertar y darnos cuenta, che, hey, tenés que prestarte atención, tenés que darte bolilla, tenés que parar y ver qué es lo que vos estás necesitando en este momento, qué es lo que te está haciendo falta. Es en ese momento cuando uno podría como aprovechar la oportunidad de los primeros llamados. Pero normalmente, por desgracia para todos, tratamos de anestesiar ese momento. Tratamos de tomar un analgésico si nos duele la cabeza y seguir adelante, tomar algún multivitamínico, tomar algún tipo de refuerzo, tomar café, cafeína, gaseosa, no sé, algo que te levante el ánimo, poderse buscar algún atajo, alguna forma de no prestarle atención a eso que te está pasando para poder seguir. Porque si no seguís significa que fracasaste. Si fracasaste significa que nunca vas a poder ser feliz o estar completo o completa. Entonces uno de pronto lidia, ¿sí?, no dándole atención a todas esas señales, esos semáforos amarillos, rojos que empiezan a sonar en nosotros, y llegamos al punto en que chocamos, colapsamos, entramos en una crisis que nos resulta grave, en algún tipo de enfermedad, ruptura de pareja, pérdida de algún familiar, te echan del trabajo porque en sí ya no rendís, y un montón de cosas que pueden llegar a suceder en la vida de cada uno, y seguramente más de uno me lo podrá contar y podrá compartirlo, pero todos creo que en algún momento hemos llegado al punto en que hemos colapsado. Alguna vez lo habré comentado, pero yo he tenido hasta mismo una operación luego de una temporada de mucha exigencia en el cual dirigía un par de eventos y retiros y ese tipo de cosas donde había mucha gente implicada, lo cual para mí en lo personal era muy gratificante porque era para chicos, para adolescentes y trabajábamos muchos en eso, la verdad de todo corazón. Pero aún así, ante la demanda, ante el esfuerzo, ante las noches sin dormir y todo lo que había que hacer, terminé el día lunes en una guardia siendo operado por apendicitis. O sea, mi cuerpo sobreexigido, de pronto una válvula de escape, como puede ser una enfermedad, como lo que es el apendicitis, y diciéndome, bueno, listo, de alguna forma toda la tensión y la presión tenía que salir por algún lado. Y doy gracias que fue una válvula de escape. A veces pasa dentro de las parejas. Las parejas que discuten y pelean llegan a un punto donde necesitan discutir y pelear para descomprimir. O sea, las escaladas, los momentos de dificultad. A veces hasta hay algún hijo que se enferma y uno podría decir cómo llama la atención, o se lastima, o se golpea, o se daña, ¿sí?, o se pelean entre dos hermanos. ¿Por qué sucede eso justo en ese momento? Para llamar la atención de aquellos que están teniendo un conflicto, para poder distraerlo, como se diría, sacarlos de esa situación, llamar la atención hacia otro lado para que se descomprima,
O sea, no por nada van sucediendo todas esas cosas en nuestra vida. Desde una enfermedad, como ya le digo, válvula de escape, un diagnóstico o de pronto un accidente con uno de los hijos, otra válvula de escape, un montón de peleas y conflictos en pareja para poder descomprimir la tensión que en sí tenemos por estar sobreexigidos. Y no es que estamos sobreexigidos por el afuera, vuelvo a decirlo y era el punto al que iba con el tema de los límites. Nosotros nos sobreexigimos. Los de afuera pueden usar y abusar. ¿Sí? En lo laboral es muy normal. Trabajas 8 horas, terminas trabajando 12. ¿Sí? Y no te lo van a corresponder, porque cuando no te necesiten no vas a estar más ahí. ¿Sí? O sea, van a pensar que es lo mejor para la empresa. Y así cada una de las situaciones que te podría llegar a estar planteando. Pero esa sobreexigencia en un momento no dijiste que no, en un momento no dijiste parar. Y ahí es cuando vos no te valoraste. Ahí es cuando vos no pusiste y no entendiste de que si hay una camiseta que te tenés que poner es la tuya. ¿Sí? De que vos si realmente no vivís para vos, si no te prestás atención, si no te valorás, si no te atendés, no le vas a servir nada a nadie. Y en un trabajo te reemplazan. Hasta en una pareja te pueden llegar a reemplazar. Entonces uno necesita darse cuenta de eso. Que a veces ponemos todo en el afuera sin prestarnos atención a nosotros mismos, sin darnos el valor que necesitamos, sin poner el límite que era necesario. Pero es un límite de preservación, un límite de cuidado. Es un límite como para decir, hey, necesito prestarme atención, necesito decir que no a esto, ¿sí? Ya sea una exigencia familiar. ¿Cuántas veces sentimos las cargas de las obligaciones familiares, de las expectativas parentales y de todo lo que se puede llegar a desarrollar dentro de lo que es una familia? Laboral, familia, pareja. ¿Cuántas cosas pueden llegar? Profesión, si estás estudiando durante el tiempo de estudio, y cuánta exigencia, ¿no? De poder lograrlo, de conseguirlo, de ser alguien, cuando en sí vos ya sos alguien. Y porque sos alguien, podés hacer cosas. Y porque sos alguien que valés, podés tomar decisiones y priorizarte. Por eso es tan valioso, y a veces uno tarda tanto tiempo, me llevó muchísimo tiempo darme cuenta de eso, de que no necesitaba buscar ese valor afuera, sino que tenía intrínseco, ya estaba en mí. Era un valor por ser una persona humana, o sea, por ser un ser humano, por haber logrado sobrevivir, por haber logrado llegar hasta donde llegué, el poder estar y permitirme estar con conciencia y poder ser consciente. Y eso ya es suficiente para poder ser el valor y proponerme lo que sea, siempre cuidándome y atendiendo. Bien, quiero redondear o terminar este punto porque me parece como, para mí es como matriz, ¿sí? O sea, yo me voy a permitir que otros usen o abusen de mí si yo no entiendo y no comprendo lo valioso o la valiosa que eres o que sos o que soy. Hasta que no lo pueda comprender, no lo pueda entender, no voy a poner el límite que sea necesario que a mí me preserve y me cuide. Que no significa no compartirse, que no significa uno no tener que hacer cosas por otros y lo que sea. Pero poder entender hasta dónde, cómo, cuál es la elección que yo hago de lo que yo quiero, cómo quiero brindarme, cómo quiero compartirme, ¿sí? En qué momento puedo hacerlo. Esto es como algo simple y a veces uno no lo termina de entender. Normalmente cuando te dan las indicaciones en el avión te dice que en algún momento, en alguna situación que se llega a despresurizar lo que es la cabina, que primero pongas en vos, ¿sí?, esa mascarilla y luego se lo pongas a tus hijos. Y uno podría a veces no terminar de comprender esto, ¿no? O sea, el hecho de decir cómo primero yo y después ellos. Porque vos vas a ser quien tiene que ayudarlos. Y si vos no estás oxigenada, si vos no estás bien, nadie va a poder ayudarlos. Y lo mismo pasa en nuestra vida interior, en nuestra vida mental, espiritual, emocional, todo lo que vos considerás que eres o lo que vas siendo. Si primero no te oxigenas vos, si primero no pones la mascarilla en vos, no vas a poder brindarte a los demás, no vas a poder estar atento ni siquiera a tus hijos. No vas a poder estar con ellos.
Te lo digo a alguien que tiene la experiencia de haber vivido con una madre casi ausente muchas veces por cuestiones de depresión. O sea, el no cuidarse, el no haberse ocupado de sí mismo, hacía que aunque quisiera no pudiera estar. Entonces, poder prestarse atención a uno mismo termina repercutiendo a favor también de los demás. Y aparte, otra cosa que le vas enseñando a los demás lo valioso y lo importante o lo valiosa que eres y lo importante que eres. Que no sos un felpudo para que pisotee, que no sos algo para que se limpien los pies, no sos alguien para que pasen y usen, sino de que realmente sabes cuál es tu lugar y cuál es a su vez el lugar del otro. O sea, existe un respeto hacia el otro después inmediatamente, pero me refiero, primero lo pones, porque nunca falta quien quiera sacar provecho de vos. Eso es como inevitable. Hasta que humanamente no podamos hacer las modificaciones y los cambios, tenemos que entender de que no va a faltar aquel que en la desesperación de creer también de que está incompleto, que necesita poder extraerte o sacarte algo a vos como para poder sentirse bien. Porque necesita sentirse superior, porque necesita sentir que tiene control o dominio, porque ¿sí? Que es el otro punto. Ahí es donde uno necesita entender de que lo que uno está diciendo cuando dice no es por el bien de la otra persona y de uno. Cuando uno está diciendo hasta acá, de esto no, o esto ahora no, o esto en este momento no, o esto ya a mí no me interesa, estás en todo tu derecho. Y como una vez alguien me dijo que el simplemente hecho de no querer o no sentirse cómodo o no desearlo es suficiente para poder retirarse, para poder irse. Entonces, uno necesita darse cuenta dónde uno está y cómo está. Y eso es algo que tenemos que hacer en este momento. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué clase de cuidados me brindo a mí? ¿Qué clase de atención me estoy brindando? Hoy estamos en una época donde tratamos de darle bastante atención, cosa que tal vez en otro tiempo no. El tema de tener una buena alimentación, obviamente hay discusiones, hay diferentes formas de verlo. Cuánto de actividad física, qué clase de cuerpo tenemos que tener, si es un cuerpo fuerte o longevo, o es un cuerpo elástico. O sea, existen como diferentes también pensamientos en eso. Cada uno verá cómo lo quiere hacer, pero muchas veces nos olvidamos de darle el cuidado a nuestra mente y a nuestras emociones que necesitamos. Y ahí es donde uno trabaja con su autonomía, de poder primero conocerse. Y acá tal vez es lo que te iría compartiendo como un adelanto de algo que decía de que estoy armando como un pequeño proyecto para el mes próximo, de tener mañanas en las cuales podamos ir activando nuestra conciencia. ¿Sí? Poder salir de lo automático y empezar a ser consciente de uno y de lo que nos rodea, y de esa manera poder ir activando lo que uno considera, lo que se denomina el interoceptivo, ese sentido interno que nos da como una lectura tanto de nuestros estados internos de sistema como de en sí de todo nuestro cuerpo, ya sea en tejido muscular, como a su vez también de nuestras emociones y qué reacción o repercusión tienen en el cuerpo todas nuestras hormonas y todos nuestros movimientos internos. Eso permite que uno pueda ir teniendo contacto, viéndose, conociéndose por dentro y por fuera, observarse. Hay gente que no se observa, hay gente que no se da cuenta ni de sus gestos ni de sus acciones, de cómo habla, cómo deja de hablar. Y muchas veces detrás de esas cosas tan simples hay claras señales de cómo nuestro cuerpo. Yo comento siempre algo propio, que es el hecho, por ejemplo, de la tensión muscular. A mí me resulta muy visible cuando me empiezo a sentir tenso, ya sea en los hombros, en el brazo, en las piernas, y de pronto siento tensión, o mi tono de voz cambia, o mi voz se quiebra, o necesito elevar mi voz. ¿Sí? No gritar, sino empezar a elevar la voz, como tratar de hacerme oír o como dejar con fuerza y claro qué es lo que pienso, digo, qué es lo que sí internamente estoy necesitando en ese momento. Habla de inseguridad propia, está hablando de algo que se necesita.
detrás de todo eso siempre hay una necesidad personal. De pronto nuestro niño interior, ¿sí?, se hace presente, está ahí, se expresa, muestra tanto sus heridas como sus virtudes. Y cuando se plantea desde las heridas, muchas veces cualquier cosa puede llegar a afectarnos. Por eso nuestro yo mayor, o nosotros desde nuestro yo mayor, tiene que brindarle a ese niño lo que está necesitando, porque hoy se lo podemos brindar. Y tal vez salir rápidamente de esa situación como para poder cuidarse. ¿Qué cosas haces para cuidarte? Quizás le dedicas un tiempo a la meditación, cosa que es algo que yo hago, lo valoro y lo aprecio. Otros se brindan más quizás hacia otro tipo de actividades más deportivas, tienen sus rutinas de cuidado físico, y no solo por una cuestión de cuidado físico, sino también de conciencia de su cuerpo, de sentir mejor su autoestima, de verse bien, como se lo plantea, como para poder afectar también el interior, es totalmente válido. Hay otros que buscan un tipo de diálogo empático, un diálogo con personas en las cuales podamos sentirnos cuidados, protegidos, atendidos, animados, mimados, como para poder ir hacia eso en nosotros mismos. Totalmente válido, uno se dedica a eso, y muchos de los que comparten este espacio también se dedican a eso. Es totalmente reconfortante y nos ayuda a poder ir tomando cada vez en mayor autonomía, mayor dedicación, mayor atención hacia nosotros mismos y mayor conocimiento de cómo vamos funcionando en la vida. Todas esas cosas nos van permitiendo pararnos en la vida de una manera distinta y encontrar quizás hasta el propio ritmo, que esto es algo que ya lo he hablado, pero lo traigo con esto, el autocuidado. Cuando entramos en automático, cuando empezamos a correr en la vida con el ritmo que la vida, la sociedad, el sistema nos va planteando, nos olvidamos de que no todos tienen una Ferrari para andar, no todos andan con un auto de carrera, no todos tienen, ¿sí?, un vehículo preparado para ese ritmo. Y es más, yo en lo personal creo que nadie en lo humano. Pero cada uno sea responsable de sí mismo y conecte, ¿no?, a través de ese sentido interno cuál es su propio ritmo, como para poder ir en su andar de acuerdo a su paso, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su forma, de acuerdo del contacto que pueda hacer, de los cambios que se puede producir, del crecimiento que se puede ir brindando. Y la naturaleza, como para terminar, siempre nos va brindando diferentes ejemplos. Y aquellos que les gustan las plantas, saben de que no todas las plantas van a crecer de la misma manera, no todas cambiarán follaje, no todas tendrán follaje, no todas tendrán frutos o flores, y cada una en su forma y a su manera crecerá y tenderá al crecimiento y buscará la forma de poder crecer y desarrollarse. Que las condiciones del medio son importantes, por eso también mira dónde estás tratando de crecer, dónde estás tratando de desarrollarte, con qué personas te estás relacionando. Recuerda que con quien te rodeas ellos terminarán influyendo sobre ti. Entonces presta atención, porque tal vez estás tratando de dar fruto en un lugar donde no se puede dar fruto. Estás tratando de poder crecer en un lugar que ahoga y asfixia. Entonces, cuidado también con eso. Fíjate cuál es el medio, si es propicio o no es propicio. Si no lo podés modificar y no termina siendo propicio todo lo posible, fíjate cuánto es lo que puedes llegar a esperar de crecimiento y desarrollo en ti, cuánto puedes evolucionar y desarrollarte, y sé feliz con esa posibilidad, ¿sí? Porque muchas veces uno se siente frustrado porque no ha crecido como crece el otro, y acá está la cuestión comparativa, ¿no? Ese sentido de tener que compararnos nuevamente, ¿no?, lo que la sociedad nos plantea, de ver qué es lo que otros logran y ver qué es lo que nosotros logramos, lo que cada uno puede llegar a lograr. Pero yo voy a empezar ahora, después de los 40, o después de los 50, o de los 60, y mira el tiempo perdido, y yo a los 20 tendría que haber logrado tal cosa, y todas esos condimentos, ¿no?, que nos van brindando de nuevo la falta de aprecio y de valor hacia sí mismo. Es decir, pero si cada uno somos únicos y cada uno tiene un ritmo, y no todos crecieron vamos a decir, en el mismo medio, no todos se han podido desarrollar de la misma forma, hay ciertas condicionalidades
que se necesitan poder cortar, y si no se pueden cortar, se tiene que ver qué es lo que se puede dar con ellos. Entonces, ¿por qué me estoy comparando con otro? ¿Por qué compro muchas veces una imagen de lo que tratan de venderte como éxito cuando realmente tal vez en lo íntimo y detrás de esa imagen no hay un éxito? Quizás haya una persona totalmente en angustia y en depresión y que está haciendo lo que no quiere hacer porque simplemente es el hombre o la mujer del momento y necesita hacer eso por todo el circo que está armado a su alrededor. Todo eso a veces nos pasa. Humanamente pasamos por todas esas cosas. Por eso uno necesita como detenerse un momento y decir, wow, quizás no sea tan importante que hoy salga corriendo. Tal vez no sea tan importante de que hoy haga 20 cosas a la vez. Quizás a la larga no termine sirviendo para nada. Pero hoy, por lo menos hoy, puedo tomar conciencia de mí, saber de que me puedo brindar algo de atención y de cuidado y que eso va a aliviarme un montón. Y cuando eso genera alivio, descomprime, y cuando descomprime, esas válvulas que a veces explotan no explotan, esa crisis no llega, ese colapso no se produce, porque uno aprendió a aliviarse y aprendió a conectarse con sí para poder lograr prevenir ese tipo de cosas. Y acá hago una aclaración. ¿Es posible que aún haciendo todo eso suceda lo otro? Sí, porque uno termina de nuevo corriendo, se desconecta con esto, de nuevo cae en la demanda y en el idealismo que uno tiene de éxito y de lo que la sociedad te vende como apropiado. Y en eso nuevamente terminás haciendo de que tu propio ser pague el precio. Precio que a la larga después, de alguna manera, te lo va a tratar de cobrar. Por eso es importante nuevamente, aun cuando estés en esa situación, no te maltrates, date cuenta. Creo que lo mejor que nos puede pasar es el darnos cuenta. Te das cuenta y bueno, desde ahí lo volvemos a intentar. Volvemos a hacer ajustes, hacemos pruebas, otras pruebas, modificamos otras cosas, cambiamos el ritmo, modificamos con quién nos rodeamos, cambiamos de las actividades como las estábamos haciendo. Hacemos lo que necesitemos para poder brindarnos a nosotros el cuidado. ¿Sí? Tal vez, y yo sé que más de uno de los que me escuchan, cuidan más a sus plantas que a sí mismos. ¿Sí? Seguro, conozco de esas personas. ¿Sí? Y le tienen tanto amor y tanto afecto que ni siquiera a sí mismos se lo brindan. Yo te digo, tenés la capacidad de poder hacerlo, podés hacerlo con tus plantas, podés hacerlo tal vez con tus compañeros peludos de casa, podés hacerlo con tus hijos, podés hacerlo con tus nietos. Bueno, tenés la capacidad de poder hacerlo con vos. Brindátelo, traelo de ahí y brindátelo a vos. Y fíjate qué es lo que querés y lo que no querés para vos. Y dátelo a partir de este momento. No mires para atrás. Que esa es otra cosa que vamos a hablar en algún momento. Desconectate con el condicionamiento del pasado. O sea, desenganchate un momento. ¿Sí? Después les voy a contar algo en otro vivo. Desenganchate de ese condicionamiento del pasado que te linkea rápidamente hacia todo aquello malo que ha sucedido alguna vez y esto es igual. Decir, no, hoy estoy acá. Lo pasado no está en este momento presente. Me enfoco en esto que está acá ahora, hacia adelante. ¿Sí? Como decimos, podemos tener en este momento un nuevo comienzo. Podemos vernos de esta manera a partir de ahora. ¿Sí? Para atrás no puedo cambiar nada, pero hoy puedo empezar a cambiar algo del día de mañana. Así que, bueno, espero gente que les haya servido. También los animo de que no siempre tenemos el mismo día, no siempre estamos con la misma fuerza, no siempre estamos con la misma actitud. Y eso también es algo para validarnos, para saber de que vamos a ir subiendo y bajando. Y tenemos que ir prestándonos atención. Cuanto más nos prestemos atención y más nos podamos estar brindando ese cuidado, te puedo asegurar que todo tu alrededor lo va a terminar disfrutando muchísimo más. Y aparte que te van a conocer como realmente eres, lo cual es algo importante. Por lo menos como eres o como puedes ser en este momento. Así que bueno, te mando un abrazo
Y si todo marcha bien, nos estaremos viendo el próximo lunes. Vamos a compartir otro momento. Voy a dar el último punto, que es el hecho de poder fluir en la vida, que es parte de esta búsqueda de equilibrio. La necesidad de poder tener ese fluir entre lo que se va dando y lo que yo puedo ir modificando. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo, hablando un poquito el próximo lunes, así que los espero. Un abrazo y buena semana para todos.